y que impiden el avance de nuestro trabajo interno: la identificación y la crítica. La identificación se da cuando dejamos que algo que nos ocurre durante el día, ya sea bueno o malo, nos robe nuestra tranquilidad. Esto nos lleva a la fascinación porque estamos recordando la escena una y otra vez, lo que hace que perdamos la vigilia y se nos duerma la conciencia. Para evitar esto es necesario ver la vida como una película, llena de dramas, comedias y tragedias, y tener claro que al igual que en las películas, todo pasa. Por muy grave que sea nuestro problema, todo se soluciona y más adelante solo será un recuerdo. Lo que sucede es que nosotros vemos el problema más grande de lo que en realidad es debido al miedo. Miedo a la soledad, al sufrimiento, a la ruina, al chisme, a la burla, a la muerte. En el caso de un divorcio, por ejemplo, se le tiene miedo al qué dirán, a la soledad y a salir de su zona de confort. Si en vez de asustarnos enfrentamos el problema calmadamente y le buscamos solución, nos daremos cuenta que en realidad el problema no era tan grande como creíamos. Lo mejor que podemos hacer cuando enfrentamos un problema, de la magnitud que sea, es enfrentarlo con serenidad para poder ver las cosas objetivamente y encontrar una salida. Así, en vez de sufrir por ello, podemos sacarle provecho a la situación utilizando el problema como un gimnasio psicológico, pues las peores situaciones son las que más aportan para nuestro trabajo interno. Después de la identificación viene la crítica, que es otro obstáculo que se nos presenta en el camino espiritual. Nos creemos con el derecho de juzgar a otros simplemente porque no piensan como nosotros. Pero existe una ley que se llama la ley del espejo, en la que las demás personas actúan como un espejo y donde lo que se refleja no es otra cosa que nuestra propia psicología. Entonces, si vemos algo en los demás que nos molesta, son nuestros propios defectos reflejados en ella que no quieren ser descubiertos y nos hacen juzgar a los demás para desviar la atención. Cada defecto tiene dos polos y nosotros podemos estar en el lado contrario. Entonces, si por ejemplo somos muy habladores, nos va a molestar la gente muy callada. Esto hace que nos sintamos ajenos al defecto, como si el defecto fuera de ellos y no nuestro. Es decir, vemos la paja en el ojo ajeno y no la viga en el nuestro. Además, si juzgamos a otros, perderemos el juicio crítico, que es la capacidad que tiene la conciencia de comprender sus propios errores. Cuando juzguemos a alguien, tengamos en cuenta que estamos juzgando solo apariencias, porque no conocemos las razones psicológicas que llevaron a la otra persona a obrar de determinada manera. Simplemente vemos un hecho externo y juzgamos la apariencia exterior. Por lo tanto, el juicio que hacemos es un juicio equivocado, lo que se convierte en calumnia, la cual terminará generando una mala relación entre las dos personas y provocando en nosotros un estancamiento. A la única persona que debemos juzgar es a nosotros mismos, para poder ver nuestro propio defecto reflejado en alguien y recuperar así el juicio crítico. De esta manera nos haremos conscientes de que tenemos ese defecto y lo podremos comprender y eliminar a través de nuestra Madre Divina.